Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a esta emisión especial de Fragmentos de Memorias. Este episodio será diferente a los anteriores. Esencialmente será un pensamientos extendidos y retomamos el libro El siglo de la soledad de la autora británica Norina Hertz. El siglo de la soledad, con el subtítulo Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido. En esta ocasión voy a leerles en su totalidad el capítulo 5, titulado La era de lo inmaterial, el cual está muy vinculado a un tema que ya tiene tiempo que he estado pensando en él y reflexionando acerca del mismo, que es el derecho al espacio público de calidad, en contrapartida, por ejemplo, la arquitectura hostil y cómo esto va en detrimento de la construcción de comunidades y, bueno, muchos pensamientos al respecto. No va a ser una lectura tal cual, no es un audiolibro, sino que voy a leer un párrafo o dos y seguramente me detendré para comentar algunos puntos. Va a ser un poco largo seguramente, posiblemente tardaré de 1 hora a 1 hora 20, así que bueno, vayan por una taza de café y acompáñenme. La era de lo inmaterial, capítulo 5. Calle 53, Manhattan. Estoy en el supermercado. Los fluorescentes iluminan los pasillos llenos de vistosos productos. Cereales y refrescos, verduras y congelados. Hay todo lo habitual. Aparte de las elegantes barreras blancas de la entrada, todo parece normal, como en cualquier tienda de barrio. Pero, si miramos bien, hay algo que no cuadra. No hay ningún empleado, ni cajeros, ni reponedores uniformados, ni nadie que venga a echarnos una mano si no sabemos escanear los códigos de barra en esas engorrosas cajas registradoras automáticas. Si mira hacia arriba lo comprenderá. Por encima de nosotros hay cientos de cámaras apenas visibles. Los movimientos de cualquiera de las personas allí presentes son vigilados en todo momento, lo cual le da una nueva perspectiva a este concepto del panóptico que tenía Michel Foucault, ¿no? De esta sociedad en donde somos observados y monitoreados constantemente. Bueno, aquí está llevado a la praxis de una manera cínica. Así que no hay que esperar en la cola. Esconda con disimulo en los bolsillos todos los productos que quiera, porque su actividad, por muy discreto que sea, quedará registrada digitalmente. Los vigilantes de seguridad no lo seguirán hasta la puerta, porque ya se lo habrán cobrado todo de manera automática. Es septiembre del año 2019 y estoy haciendo la compra en una de las primeras tiendas de Amazon Go. Esta empresa calcula que en 2021 tendrá más de 3,000 establecimientos similares a este en todo el mundo. Sería interesante ver cómo fue el desarrollo de estas tiendas, si tuvo éxito o no, sobre todo con el tema de la pandemia. No he escuchado su proliferación. He visto que en algunos supermercados están estos autocobros. No son tan populares porque mucha gente, sobre todo la mayor, requiere apoyo para la cobranza. Incluso yo en ocasiones prefiero que me lo cobren para que se hagan válidas las promociones. En otras en las que son pocos artículos y voy a pagar con vales de despensa, pues sí, utilizo los autocobros. Continuando con la lectura. Entonces me pareció una experiencia muy extraña. Por un lado, me gustó la comodidad, el hecho de poder entrar y salir sin tediosas esperas, sobre todo si es una tienda abierta las 24 horas del día. Todos los clientes con los que hablé me dijeron que eso también les parecía un aspecto muy positivo. Pero me inquietaba el silencio. Aquello parecía un monasterio trapense. También echaba de menos el chisme con las cajeras. Y me molestó que, al pedirle la opinión a otros compradores, estos parecieran indignados, como si hubiera invadido su espacio personal, solo por pronunciar unas pocas palabras. Pregunta interesante: ¿qué ocurre si no encuentro un artículo? Si quiero saber dónde se encuentra, aquí cómo funciona al no haber una dinámica humana. ¿Existen pantallas en las que puedes insertar una pregunta o alguna inteligencia artificial que resuelve esto por ti? ¿Qué deprisa cambian las cosas?
Lo que hace unos años nos parecía futurista, ahora parece representar el modo de vida en la era de la COVID-19. Claro, no está hablando de Manhattan, no está hablando de Nueva York, de una ciudad pues de primer mundo, ¿no? Que tiene ahora sí que vanguardia tecnológica en muchas cosas. Por lo tanto, si me estás escuchando en Latinoamérica, si me estás escuchando, pues no sé, por decirte algo, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, y no estás en las capitales y no en las provincias, pues esto te parecerá bastante lejano, así como que, sí, bueno, ustedes y sus problemas de primer mundo. Mientras tanto, nosotros seguimos yendo a la tienda de la esquina, muy probablemente, aunque también, si es el caso de los mexicanos y en alguna buena parte de Latinoamérica ya, pues tal vez tengas una tienda Oxxo cerca de ti, que es mi caso. Tengo una tienda en la esquina, luego otra media cuadra, luego otra media cuadra, y hay un Oxxo finalmente a cuadra y media, ¿no? Y el sol sale para todos, afortunadamente. Y vaya que los del Oxxo son muy singulares, porque sí echan chisme y aparte escuchas música que ellos ponen, escuchas lo que platican entre ellos. Digamos que no es un ambiente para nada formal. El comercio sin contacto personal, a la cabeza del cual se encuentra Amazon Go, ya era una tendencia a la alza en otoño del año 2019, con un número cada vez mayor de máquinas registradoras automáticas y sitios web y aplicaciones que hacían posible la entrega a domicilio de toda clase de productos, desde comestibles hasta croquetas para perros y medicamentos con receta. Y entonces podíamos prescindir del camarero en un McDonald's, que ya de por sí el hecho de ir a comer en un McDonald's me parece, no pecaminoso, pero en lo personal me parece ofensivo a mí. No es un restaurante al que yo vaya. Creo que he comido 2 veces en mi vida o 3 en un McDonald's y en una de esas ocasiones me hizo daño al estómago. Y pedir una Big Mac, solo pasando los dedos con una pantalla gigante. Evitar el fastidio de hablar con alguien de carne y hueso, dejándonos guiar por las recomendaciones personales del algoritmo de Amazon. Sudar en la intimidad de nuestro salón practicando yoga gracias a aplicaciones en líneas como Asana Rebel o a youtuberas como Adriene, o encargar la comida a cualquier hora por cortesía de empresas como Deliveroo, Sandlace, Caviar, Postmates, Just Eat o Grubhub. Y en el caso de México y otras partes, en Delantal, Uber Eats, Didi Foods, etc., ¿no? La pandemia convirtió lo que era una ligera pendiente ascendente en una auténtica subida. Tras solo 2 semanas de confinamiento, 2 millones de personas hacían yoga con Adriene en YouTube. El 40% de los compradores por internet en Estados Unidos eran primerizos en esa actividad. Y mi padre, a sus 82 años, asistía, entre comillas, a las clases de su centro social a través de Zoom. Fue, sobre todo para nosotros los docentes y los estudiantes, una experiencia muy singular, puesto de que sí, nosotros nos aventamos casi 2 años de estudios en línea y de repente también había cursos de todo, ¿no? De carpintería, de masajes, de yoga, y todo era digital y sí se sentía, no era lo mismo, era complicado, fue muy complicado para nosotros los docentes y en muchos casos las universidades nos apoyaron poco. No voy a decir el nombre de cuál, simplemente diré que es una que se engendró en el Estado de México y ya se ha extendido a lo largo de toda la República como si fuera una criatura tentacular. Sí, fue muy mezquina con nosotros los profesores y con los alumnos también. Pero bueno, sin embargo, esta es una situación que ocurrió en todo el mundo, ¿no? La pandemia realmente tuvo efectos muy desiguales en el sentido de que afectó más a quienes menos tenían. De la noche a la mañana, lo inmaterial, la falta de contacto, se convirtió en muchos aspectos de nuestra vida en la única elección posible. Claro que esto depende del país en la que lo hayas vivido. Aquí en México, en este estado, en esta ciudad, como no había un control tan férreo, aunque sí de repente creo que pasaban unidades diciendo que te quedaras en casa, no había realmente algo que te impidiera transitar por las calles. Y como yo ando a pie, pues no tenía inconveniente en este caso de tomar, no tenía que tomar el autobús, no tenía que utilizar un taxi o un servicio de aplicación para transportarme, lo hacía a pie y llegaba a donde lo necesitaba. Entonces
Curiosamente, esta falta de control era benéfica en el sentido de que no nos privaba del contacto humano. Entonces, todo se vivió de formas diferentes. En cambio, tengo un conocido, Omar Alcalá, por cierto, saludos, que sí nos contó que a él le tocó estar encerrado en Francia en un piso, en un pequeño apartamento, y que se aventó así pues, varios meses, ¿no? Que no podía salir más que a la tienda y por breves tiempos, porque sí estaban allá muy intensos. Bueno, es imposible saber a ciencia cierta cómo evolucionarán las cosas. Este libro es del 2022, así que bueno, todavía digamos, estamos viendo los efectos de dicha pandemia. Como hemos visto, el anhelo de cercanía y contacto físico está muy arraigado en el ser humano, aunque veremos más adelante que una floreciente economía de la soledad puede servir de contrapeso. Pero lo cierto es que los nuevos hábitos, una vez adquiridos, pueden enraizarse con bastante rapidez. Muchos de los que vivieron la Gran Depresión en los años 20 siguieron siendo austeros durante toda su vida. Y bueno, en el caso de la pandemia espero que las medidas de higiene se conserven. Aunque sí, el contacto físico en algunas personas se ha reducido. Hay otras que no les importa y besan a medio mundo y no se lavan las manos antes y después de ciertas actividades. Y más recientemente, hemos podido ver que las tiendas y supermercados de marcas propias y descuentos han seguido siendo populares entre las clases medias en Europa y Estados Unidos, mucho después de la crisis económica del año 2008, obligar a muchas familias a reducir sus gastos. Puesto que el miedo al contagio probablemente durará todavía algún tiempo, y dado que la experiencia del comercio y el ocio sin contacto ha sido positiva para muchos consumidores durante el confinamiento, como consecuencia de la comodidad del servicio y del aumento de la oferta, es probable que la demanda de al menos algunas categorías de encuentros sin contacto siga siendo alta mientras el mundo se recupera de la COVID-19. Es probable que muchos de los que probaron por primera vez las transacciones sin contacto se acostumbren a lo que podría llamarse poco roce, poco contacto humano. Sobre todo porque las empresas han invertido en tecnología y métodos de trabajo que limitan la interacción de los clientes con sus empleados. Algo en lo que yo sí evito el contacto humano es en el pago de servicios. Lo hago casi todo a través de aplicaciones, pero a mí porque me molesta hacer filas. Casi no como en restaurantes, no salimos a comer muchos restaurantes, sí pedimos comida a domicilio y bueno, ahora sí que los efectos y los cambios en los hábitos de vida de las personas a raíz de la pandemia del COVID-19 sí son muy diferentes según el país, la comunidad, el municipio, el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Ahora que pienso en esto. Ya en abril del año 2020, las cadenas de restaurantes estaban desarrollando una tecnología para que los clientes hicieran los pedidos y pagaran por adelantado sin tener ningún contacto con los camareros. Y las aplicaciones para pagar en las gasolineras sin bajarse del coche estaban ganando en popularidad. Las empresas que prestan mucha atención a la cuenta de resultados estarán dispuestas a mantener estos cambios en los hábitos de consumo, porque, para ellas, suponen un gran ahorro en costos laborales. Esta política continuará mientras el miedo a futuros confinamientos, las recomendaciones oficiales de mantener la distancia de seguridad y la debilidad de la economía sigan estando allí. La institucionalización de la vida sin contacto con los demás me preocupa sobremanera. Cuanto menos intervengan las personas en las transacciones cotidianas, más solos nos sentiremos. Pregunten esto sobre todo, por ejemplo, a la gente mayor que tiene que ir a un banco y tiene que utilizar, por ejemplo, un cajero inteligente y no sabe cómo usarlo y él prefiere ser atendido por un cajero, por alguien que le explique las cosas, ¿no? Sobre todo, y bueno, esto sí pasa mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, no sé qué tanto en Estados Unidos o países de Europa. Hay un caso acerca de Japón, pero eso es aparte, ya lo mencioné creo que en el Pensamientos Extendidos anterior de este libro. Pero aquí pues es gente que sí de repente, algunos ya no viven con su familia, con sus hijos, entonces necesitan ese contacto, esa interacción con otras personas y a veces lo que se les otorgaba era el asistir a ciertos servicios, ¿no? Desde pagar el suministro de energía eléctrica, pagar el servicio de agua potable
ir al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando les quitas eso, ahora sí que ¿cuál es el término? Los dejas más desolados, los aíslas aún más. Y este problema es más o menos, o sea, es más intenso dependiendo en los lazos familiares que tengan estas personas y desde luego el país y la ciudad en la que te encuentres. Si nuestra acelerada vida urbana ya no se ve interrumpida por la charla y las bromas con la cajera del supermercado, los que bromean con la cajera o coquetean con la cajera, o el camarero de la cafetería, si no vemos la cara del charcutero o la sonrisa del profesor de yoga cuando hacemos un progreso, si perdemos los beneficios de todas esas interacciones que hacen que nos sintamos más unidos, ¿no parece inevitable que el aislamiento y la falta de comunicación sean cada vez mayores? Además, Además, está el peligro de que cuantas más cosas hagamos sin contacto, peor nos relacionaremos con la gente. Me quedo pensando, sería difícil leerles este libro a mis alumnos. Si le pido que ellos lo lean, posiblemente no lo harán un resumen. Si fueran un poquito más, digamos, habilidosos o conocedores, le pedirían, por ejemplo, a una inteligencia artificial como ChatGPT que hiciera un resumen o una síntesis del capítulo por ellos, ¿no? Aparentando cierta edad, cierto nivel de estudios, etcétera, etcétera, cierta personalidad. Tristemente, muchos de mis alumnos no saben usar eso. Iba a enseñárselos en este cuatrimestre, pero bueno, cosas pasaron, ¿no? No me renovaron el contrato y ahora sí que, por lo menos por mi parte, se lo han perdido. Ya depende de su curiosidad o de su malicia en aprenderlo por su cuenta. Entonces, si bien no se los pude decir esto directamente en clase, pues ahora recurro al podcast para comunicarlo a quien quiere escucharlo. Tampoco se trata de una obligación, ¿verdad? Además, está el peligro, creo que esto ya lo leí. Además está el peligro de que cuantas más cosas hagamos sin contacto, peor Además está el peligro de que cuantas más cosas hagamos sin contacto, peor nos relacionaremos con la gente. Entre menos leas en voz alta, peor lo harás cuando lo intentes. Pues aunque estas innovaciones harán la vida más segura, al menos durante un tiempo, y más cómoda, y sobre todo sin fricciones, sin roces, el roce a su vez con los demás es lo que nos hace sentirnos unidos y lo que nos enseña a relacionarnos con otras personas. Y como dice ese dicho español, el roce hace al cariño. Incluso algo tan sencillo como ceder el paso en el pasillo del supermercado o decidir dónde colocar la esterilla en clase de yoga nos obliga a hacer concesiones y a tener en cuenta a los demás. Todo esto tiene repercusiones que van más allá de lo personal. Recordemos la agresiva reacción de nuestro ratón solitario cuando lo molestaron. No recuerdo si esto lo mencioné en el episodio anterior, pero menciona que los ratones que en un laboratorio, digamos, vivían, crecían siendo solitarios, cuando se exponían a un nuevo ratón, a un ratón desconocido, eran más agresivos, eran violentos. En cambio, ratones que habían convivido, digamos, con familiares o con otros ratones, cuando un nuevo miembro era acercado a ellos, su reacción era más tranquila, más pacífica. Bueno, en términos de ratones, desde luego, ¿no? Pero sí, la soledad también, el aislamiento, nos torna desconfiados y por ello nos puede tornar fácilmente agresivos, irascibles. También recordar que el entorno en el que vivimos nos parece mucho más hostil cuando no tenemos trato con los vecinos. Alguien está clavando por aquí cerca. En la era del material, corremos el peligro de relacionarnos cada vez menos, de sentirnos cada vez más ajenos a los demás y de que sus necesidades e intereses nos importen cada vez menos. En definitiva, no podemos compartir la mesa con nadie si estamos solos en casa comiendo desmelenados, lo que nos ha traído Deliveroo. Sí, es muy diferente los que han sido solteros y luego se han casado, o los que han vivido solos, como fue mi caso durante años.
Es muy diferente comer solo, en donde, bueno, no importa si estás en ropa interior o estás desnudo y tu aspecto personal y cómo presentes la mesa, a cuando ya vives con alguien o estás en convivencia con otras personas, ¿no? Cuando estás en familia todavía, que guardas ciertos modales, que tienen que ponerse de acuerdo en qué ver todos, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, esto podemos comparar si ustedes están, no sé, casados, si están en unión libre y vivieron un buen tiempo solos, pueden ver cómo cambian los hábitos cuando compartimos rituales, cuando compartimos espacios, cuando compartimos actividades. Y en general, a menos que sea una relación profundamente violenta, todo eso implica negociación. Dar, recibir, ceder. Pero la vida sin contacto no es solo una consecuencia de los avances tecnológicos, de la búsqueda de la comodidad o de las circunstancias creadas por el coronavirus. Mucho antes de que estallara la COVID-19, ya estábamos construyendo un mundo atomizado y disgregativo. Y con esto entramos al tema de la arquitectura hostil y las ciudades hostiles. Arquitectura disuasoria. Es justo lo que parece a primera vista. Vemos un banco de cemento amorfo y alargado. Si usted busca un sitio para descansar tan solo un rato, puede sentarse en una de sus superficies ligeramente inclinadas y escalonadas. Pero, si quiere hacer otra cosa, su amorfismo, es decir, su carencia de forma aparente, empieza a incomodarlo. Si intenta tumbarse, acostarse, recargarse, se le clava una arista en el costado. Al cabo de 15 minutos, incluso sentado está incómodo. Esto, conocido como el Banco de Camden, el divulgador científico Frank Swain ha dicho que es el sumum de los no objetos. El podcast 99% Invisible lo describe como un mueble de diseño estudiadamente desagradable. Si alguna vez usted se ha preguntado, por ejemplo, por qué las bancas de las escuelas son incómodas y no están hechas, por ejemplo, para que usted se acueste en ellas o se recueste con comodidad, justamente es para mantenerle una posición de atención para evitar que se quede dormido el tiempo suficiente que dure la sesión. Tienen ese diseño por alguna razón. Claro que cuando uno es joven desafía todas las posibilidades y te quedas dormido sin importar lo incómoda que sean, pero ya cuando eres adulto sí son castigadoras, sobre todo ciertas partes, y depende de la altura. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Este banco, conocido como el Banco de Camden, pueden buscarlo en internet, CAMDEN, no es incómodo por casualidad, no es un error de diseño. De eso se trata precisamente. Si se lo ponemos difícil a un indigente para que descanse, a un patinador para que haga acrobacias, o incluso a un grupo de jóvenes para que pasen el rato sin que les empiecen a doler las rodillas y la espalda, entonces la gente tendrá que buscar otro sitio donde reunirse. Aquí hago una acotación. Ya les había platicado que aquí nosotros tenemos ¿qué sería? Un paso público, es una calzada. Y a lo largo de ella pusieron muchas bancas. Estas bancas tienen una ondulación muy particular. Son relativamente... te puedes sentar en ellas, pero si duras mucho tiempo sentado en ellas empiezas a sentirte incómodo. Necesitas poner por fuerza un recargadero, por ejemplo, un acoginamiento para que no te empiecen a doler las posaderas y posiblemente la espalda. Yo sospecho que están diseñadas así, sobre todo para evitar que la gente sin casa, los vagabundos, los homeless, como quiera llamarle, no se duerman en esa zona. Y ciertamente no he visto, cuando he pasado por ahí a altas horas de la noche, no he visto a vagabundos durmiendo en esa zona. Son incómodos y no creo que sea casualidad, porque justamente este tipo de municipios, este tipo de, digamos, administraciones locales no quiere evitar dar una mala imagen a los turistas. El Banco de Camden no es una anomalía. Las ciudades están diseñadas para marginar a los indeseables, entre comillas.
Se trata por su propia naturaleza de una arquitectura inhóspita, para no ser actada, de una arquitectura hostil, de un diseño urbano que se centra en la exclusión, que constriñe la solidaridad y que nos dice quién es bienvenido y quién no. Es como el transporte público o ciertos servicios públicos que no están diseñados para personas con sobrepeso en algunos países asiáticos, en donde sí te discriminan activamente y pasivamente por tu peso, por tu conformación física. Si se fija bien en su barrio, en su colonia, probablemente encontrará muchos ejemplos de ello. Asientos demasiado estrechos en las paradas del autobús, bancos con muchos reposabrazos, rejillas metálicas de las que por la noche salen puntas delante de las tiendas, alambradas en los parques públicos. Se puede preguntar qué tiene de malo un reposabrazos. En principio nada. A veces es cómodo tener algo en que apoyarse, pero la verdadera función de estos separadores es muy distinta. Estoy seguro que ustedes ya se la están imaginando. Los reposabrazos impiden tumbarse, acostarse, sobre todo a las personas que duermen en la calle, porque no tienen a dónde ir. Es curioso, yo vivo en una colonia que está cerca de una avenida principal de esta ciudad. Cuando recorro la calle, sobre todo en las noches y a veces temprano, veo a mucha gente en condición de calle, veo a muchos vagabundos por aquí y por allá, que duermen en puentes tal cual, o debajo de puentes, que duermen en las fachadas bajo las marquesinas de algunos negocios. El más curioso que me tocó ver recientemente era uno que estaba durmiendo en una casa de campaña. Compró, ya sea usada, o alguien le regaló, o de alguna manera tuvo una casa de campaña y allí guarda todas sus cosas. También hay otros que utilizan lonas y hacen pequeños búnkers. Y hay muchos, realmente fácil. Yo creo que en el pequeño radio en el que yo me muevo, fácilmente he de ver por lo menos a unos 12 personas en situación de calle diferentes. Y bueno, no es un radio muy amplio en el que yo me mueva. Casi toda mi vida últimamente se desarrolla en 3 kilómetros a la redonda, salvo excepciones. Ese es un concepto que es llamado la ciudad de los 15 minutos, que tal vez en algún momento podríamos hablar a profundidad. A quien puede usted consultar para saber un poco más de manera rápida de este tema, se llama, creo que, puedo equivocarme con el nombre, se llama Mauricio Schwartz. Es un divulgador científico mexicano, actualmente vecindado, o bueno, vive en España. Sí, creo que se llama Mauricio Schwartz. Perdón, voy a ver si lo puedo poner en las miniaturas. De él escuché este concepto, no es nuevo para mí, pero no conocía el nombre concreto, de la ciudad de los 15 minutos. Como pasa con muchas tendencias en el siglo de la soledad, nos encontramos ante un problema global. En Accra, Ghana, las autoridades han colocado enormes piedras bajo los puentes para impedir que los indigentes encuentren refugio. En Seattle, Estados Unidos, se instalaron estacionamientos con soportes para bicicletas con el fin de bloquear una zona llana y resguardada que antes utilizaban las personas que dormían en la calle. Y el ayuntamiento reconoció posteriormente que esa medida no se había tomado por el bien de los ciclistas, sino que formaba parte del proyecto de respuesta urgente a la situación de las personas sin techo, el cual se aprobó para impedir que la gente volviera a acampar en aquella explanada. En Hong Kong, donde el número de indigentes se ha triplicado desde el año 2004, los espacios públicos se han diseñado ex profeso con pocos sitios donde sentarse, a fin de disuadir a los vagabundos y los sin techo. De manera verdaderamente ruin, la Catedral de Santa María en San Francisco, Estados Unidos, tomó la muy poca cristiana decisión de instalar en sus entradas un sistema de aspersores que empapaba a los indigentes que solían estar allí, lo que provocó, como es lógico, la indignación de muchas personas por esa falta de caridad. La arquitectura inhóspita o la arquitectura hostil no va dirigida solo contra los indigentes. En Filadelfia hay otras 20 conurbaciones estadounidenses
Las farolas situadas en el exterior de los centros recreativos están equipadas con pequeños dispositivos, atinadamente llamados mosquitos, que emiten un sonido muy agudo y desagradable que solo llegan a oír los jóvenes, pues su frecuencia ya no es audible para los mayores. Ello se debe a un proceso denominado presbiacusia, como consecuencia del cual ciertas células del oído mueren con el paso del tiempo. La finalidad de esos mosquitos es, según el presidente de la empresa que los fabrica, ahuyentar a los adolescentes revoltosos y haraganes sin perturbar la tranquilidad de los adultos. Y yo estoy hasta cierto punto seguro que si me escuchan algunas personas, sobre todo mayores de 40 o 50 años, es posible que les interese adquirir este tipo de farolas para alejar justamente a los jóvenes, a los chavos, como quieran llamarle, a los adolescentes, a los niños, de sus casas, de sus jardines, pues así, de su territorio, como lo entienden. En algunas ciudades del Reino Unido, por razones similares, se han instalado farolas que despiden una luz rosada que resalte la timidez de los adolescentes, con el fin de que al menos los más presumidos se dispersen para que no se les vean los granos y las asperezas de la piel. Esto suena bastante a ciencia ficción y que solo afecta a cierta población que puede darse el lujo de preocuparse por eso directamente. Según un vecino de Nottingham, que al principio dudaba de aquella estrategia, el truco realmente funciona. Apelar a que se ven mal en este lugar, a que estando aquí se ven mal. Vaya, qué curioso, ¿no? Aunque se puede argumentar que la arquitectura disuasiva, arquitectura hostil, arquitectura inhóspita, no es un fenómeno nuevo. Pensemos en los fosos de los castillos y en las murallas de las ciudades medievales, que en este caso te protegían de invasores reales e incluso de los animales, de bestias, de lobos, de coyotes, de perros salvajes, etcétera, etcétera. Su versión moderna se remonta a la política de las ventanas rotas, que se practicó en Estados Unidos durante la década de 1980. Cuando determinadas acciones, como esperar de pie o dormir en la calle, sobre todo cuando aquellos que las cometían eran personas afrodescendientes, empezaron a ser consideradas como delitos violentos y antisociales. Si se prevenían esos comportamientos, las calles estarían, por lógica, más tranquilas. Y si se convencía a los vecinos de que reivindicaran sus espacios públicos, la delincuencia disminuiría. Así pues, pasar el rato al aire libre se convirtió en holgazanear. Dormir en la calle se convirtió en estafa de hospedaje, que no tengo idea a qué se refiere concretamente. Y estar ocioso se convirtió en estar de huevón. Observar a la gente se convirtió en merodear. El hecho de que la teoría de las ventanas rotas no tuviera sentido derivó en un acoso a las minorías y realmente no consiguió atajar los delitos graves. No ha impedido que muchas ciudades sigan confiando en esas estrategias. Es decir, aunque no funciona la estrategia, hay ciudades que la siguen implementando, en donde te pueden acusar por vagancia o en donde la vagancia está mal vista o incluso penada. El caso es que, durante los últimos 15 años, en numerosas ciudades de todo el mundo hay cada vez más obstáculos. Esta situación no deja de sorprenderme. Esta situación no deja de ser sorprendente. La mayoría de las ciudades se inclinan hacia la aplicación de políticas sociales, a diferencia de lo que sucede en las zonas rurales. Tradicionalmente, los ayuntamientos tienden a aumentar el gasto per cápita en programas sociales que ofrecen establecimientos de beneficencia y cupones de comida, aunque la pobreza esté menos extendida. Y sus funcionarios suelen inclinarse más hacia la izquierda política. Teniendo en cuenta todo esto, cabría esperar un mayor grado de empatía en los entornos urbanos. Depende de la ciudad, depende de las políticas públicas de dicha ciudad y depende también de los recursos de dicha ciudad. Al fin y al cabo, se supone que lo que mueve a los concejales a apoyar a las personas que se encuentran en situación de pobreza, ya sea a través de programas sociales, es la responsabilidad y la compasión, el reconocimiento que hay que socorrer a quienes necesitan ayuda. Pero estas ideas tan empáticas, por mucho entusiasmo que se ponga en su defensa, en la práctica
no siempre se traducen en más empatía hacia quienes menos comparten con nosotros los espacios públicos. Los ciudadanos que están a favor de los programas sociales delegan su compasión en los ayuntamientos y aparentan ser partidarios de los programas progresistas hasta que les parece que su calidad de vida está siendo amenazada. Es decir, muchos de los que se dicen progresistas y que se enorgullecen de pagar sus impuestos que están al servicio del resto de la población, no les interesa ayudar directamente a la gente, quieren que el gobierno se haga cargo de ellos y mientras tanto viven en privadas o viven en lugares gentrificados que de manera, digamos, por la oferta y la demanda y porque no es accesible para los más pobres, los separan de ellos, es decir, alejan a la gente pobre, alejan a la gente que dicen defender, a la gente que dicen defender, en la práctica las alejan de ellos. Y si acaso estas personas llegan a molestarlos en sus oficinas, en sus entornos, en sus espacios de trabajo, pues le exigen al gobierno que se haga cargo de ellos. No que la policía, digamos, los saque de allí, sino que les dé un hospedaje, sino que les dé alimento, pero que no... Vaya, les gusta ayudarlos, pero de lejitos. Sí les gustan, pero más como una cuestión abstracta. Hay bastante hipocresía también, pero bueno, en todos lados tenemos de esto. La mentalidad del "en mi casa no", característica de muchos ciudadanos supuestamente progresistas, está bien documentada. Por otra parte, la politóloga Mary T. Long da a entender que en Estados Unidos, si bien los demócratas son más propensos a votar con el corazón, nada indica que sean en la práctica más compasivos en su vida cotidiana. Por eso, San Francisco es la ciudad en la que más abundan los indigentes y el mobiliario disuasivo. Pese a tener un alcalde demócrata desde 1964 y ser la circunscripción donde reside Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes. Es decir, sí son muy progresistas según ellos, muy demócratas, muy de izquierda, pero en la praxis es una ciudad profundamente hostil con la gente sin techo, con la gente de escasos recursos. Los entornos disuasorios no solo agravan la soledad de los grupos que ya están marginados, como los sin techo, los vagabundos, a los que deberíamos ayudar en vez de echarlos de los bancos, de los espacios públicos. Todos pagamos un precio por esta arquitectura de la exclusión, pues ese mismo banco que ha sido diseñado para que no duerman en él los indigentes, consigue que se nos quiten las ganas de quedar con un amigo para charlar en el parque donde esté enclavado. Esas mismas bancas que están diseñadas para que los vagabundos no duerman en ellas, que les mencioné en esta calzada, a su vez no te permiten, digamos, allí tener una cita romántica con alguien porque se cansan, tienes que irte a otro lado, posiblemente una cafetería y tener que pagar por un helado, tener que pagar por alguna bebida para estar cómodo. Creo que ya van más o menos dándose cuenta hacia dónde va esto. El asiento torcido de la marquesina no solo es disuasorio para los haraganes, sino que también le pone las cosas mucho más difíciles a la persona que tiene esclerosis múltiple, que utiliza un bastón para subir al autobús. El banco de Camden, que ahuyenta a los patinadores, ahuyenta también a las personas mayores que antes podían pasar un rato agradable sentadas al sol o a la sombra de un árbol, charlando con los comerciantes durante su hora del almuerzo o con los niños que pasaban por allí. Esos genuinos representantes de la comunidad a los que la activista Jane Jacobs llamó nuestros ojos en la calle. Al emprender la dudosa tarea de echar de los barrios a los indeseables, la arquitectura disuasoria nos priva a todos de los espacios comunes, en los que podríamos sentarnos, pasar el rato y congregarnos. Resulta irónico que una estrategia encaminada a proteger a la comunidad se vuelva precisamente en contra de ella. Hemos visto cómo se excluye a la comunidad, a la gente, a la comunidad misma, a los indeseables, pensando en el caso de los vagabundos, de los sin techo, de manera abierta, de manera que ahí está, que lo puedes visualizar. Sin embargo, también tenemos una exclusión encubierta, que no por ser, digamos, disimulada, no deja de ser hiriente. No deja de ser, bueno, la palabra no es inhumana, pero sí, ¿cuál sería el término? Poco compasiva, muy hostil. Las estridentes alarmas de los centros comerciales,
las losas de hormigón disfrazadas de bancos y los aspersores que se ponen en y los aspersores que ponen en su sitio a los indigentes ante las iglesias dejan bien claro quién es bien recibido y quién no. Sin embargo, para suscitar sentimientos de desazón, aislamiento y, en definitiva, soledad, no hace falta que estas formas de exclusión sean tan explícitas, sean tan claras. El nuevo y elegante Royal Guard en el distrito londinense de Newham pretende aprovechar el río, el paisaje urbano y los espacios abiertos que nos rodean para ofrecer casas y departamentos de impresionante diseño que hacen posible la originalidad y el cambio. Los folletos satinados anuncian una piscina, un sauna, un club y un tecnogimnasio, con entrenadores personales, y presenta todos esos servicios como una plataforma perfecta para que la gente se reúna, para que la gente conviva. Y aquí haremos un poco de spoilers, como decía esta pequeña frase de Granja de Animales: todos los animales son iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros. Desde el exterior, este verde barrio ribereño, diseñado de dentro a afuera para que la vida funcione mejor, parece ciertamente un refugio de lujo. La promotora, Bailey Moore, ha hecho hincapié en la creación de espacios comunes con una pintoresca calle mayor, Corinthian Square, y un paseo marítimo a orillas del río Támesis. Sin embargo, lo malo, como pronto descubrieron con tristeza los inquilinos con pocos recursos económicos, que tomaron parte en el plan de viviendas asequibles que Ballymore incluyó en el complejo urbanístico, es que en aquella oferta comunitaria no era para todo el mundo. Abe Eros se mudó con sus 2 hijos en el año 2018 a un departamento de 3 habitaciones y estaba deseando enseñarles a nadar en la piscina del Royal Guard. Pero enseguida se enteró de que su familia, al igual que el 17% de los inquilinos que recibían subsidios para el alquiler, no podían entrar en el club ni en sus instalaciones. Somos como los parientes pobres, declaró otro vecino. Es decir, son iguales, pero hay unos más iguales que otros. En el complejo Bailey's Old School, situado en el sur de Londres, se estaba practicando una forma similar de segregación. Esta vez, el lugar en el que no se dejaba entrar a los vecinos con menos ingresos era el parque infantil. Un seto infranqueable separaba a los bloques de viviendas sociales de los espacios de recreo comunes. Padres como Salvatore Rea, un vecino que vive en los bloques baratos, experimentó el dolor de ver a otros niños jugar en un espacio que a los suyos les estaba vedado por el simple hecho de vivir donde vivían. Y esto, bueno, lo vemos en muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Privadas, en donde puedes ver que tienen piscina, privadas en donde incluso, por ejemplo, hay un campos de golf que todo el tiempo están con aspersores, que tienen piscina para ya sea algunos en sus propias casas o tienen una piscina en la casa club, y mientras en otras partes de la ciudad no tienen ni siquiera acceso a agua potable. Y bueno, desde luego son privadas, no cualquiera puede entrar allí. Mis hijos son amigos de todos los niños de la urbanización, pero no pueden jugar con ellos, explicaba Salvatore. En ambos casos, tras una enérgica reacción popular, se dio marcha atrás en esta política de segregación. Sin embargo, en muchos casos siguen vigentes las medidas de exclusión subrepticia de algunos vecinos, niños incluidos. En el complejo, si se dan cuenta esto es muy anglosajón, en el complejo de Best Workplace, en el otro extremo de la ciudad, los inquilinos que recibían subsidios para el alquiler, algunos de los cuales son supervivientes del trágico incendio de la Torre Grenfell, seguían siendo excluidos. En el momento de escribir estas páginas, de los jardines comunitarios a los que se les daba a los que dan sus propios departamentos. Cita un caso. Mi hijo de 7 años tiene un amigo en su clase que vive en la zona privada, dice Ahmed Ali. Se sientan uno al lado de otro en el colegio, pero no pueden jugar juntos. Los residentes de la zona privada tienen acceso a todo, pueden usar todas las puertas y pasan por nuestra zona cuando les da la gana. Sacan a pasear a sus perros por aquí. Esto es discriminación pura y dura.
Nosotros trabajamos, pagamos la comunidad, pagamos el alquiler, no nos merecemos que nos traten así. Es decir, quien tiene recurso puede transitar por donde quiere, puede comprar en donde quiere. Quien no tiene recurso paga también impuestos, pero no accede a todos los servicios y a todos los lugares que quienes tienen el capital pueden. Y bueno, ya ni se diga en México que se dice que la justicia es para quien puede pagarla, pero esa es otra historia. Y el sistema de salud, por ejemplo, estadounidense, que también es una bestialidad, ¿no? Este fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. Las puertas de los pobres, entradas distintas para los inquilinos de las viviendas baratas en un complejo en el que residen familias de diferente poder adquisitivo, han empezado a surgir también en Washington y en Nueva York. Hasta el año 2015, los promotores inmobiliarios de esas ciudades estadounidenses gozaron de ciertas ventajas legales y fiscales por alquilar un porcentaje de sus departamentos como viviendas subvencionadas para personas con pocos ingresos. Aunque en esos edificios se practicase la segregación y aunque la supuesta finalidad de esos inmuebles fuese fomentar la inclusión y la integración, en Vancouver, la segunda ciudad más cara de Norteamérica, en cuanto a viviendas se refiere, imagínense, lo cual es mucho decir con esa crisis inmobiliaria que tenemos, esa burbuja inmobiliaria en Occidente en general, también se han encontrado urbanizaciones con zonas de recreo separadas en función del nivel adquisitivo. En este caso, tras una reacción popular, los promotores hicieron una concesión, no unificar las zonas de recreo, lo cual era inviable, pero sí separarlas de forma que los niños que juegan en una de ellas no pudieran ver a los de otra, es decir, cada niño juega con los de su clase social. Hay algo especialmente chocante en la prohibición de que los niños jueguen juntos. De hecho, esa restricción evoca imágenes inquietantes, tanto históricas como actuales. Desde la Sudáfrica del apartheid hasta los niños que vimos en la frontera entre México y Estados Unidos, intentando jugar juntos en los columpios que había a lo largo de las alambradas que los separaban. Lo malo es que, a menos que se prohíba expresamente o se penalice, la segregación es la tendencia natural del mercado. Es decir, la segregación es una tendencia natural del capitalismo y más del neoliberalismo. Pensemos en la inextinguible popularidad de los colegios privados, las universidades privadas, las urbanizaciones privadas, las limusinas, los pases rápidos en los parques de atracciones, el servicio exclusivo en hoteles y restaurantes, los viajes en primera clase o las zonas VIP de los clubes. La realidad es que los ricos, es que aquellos que tienen el capital, están dispuestos a pagar un extra por distinguirse de las masas. Siempre ha sido así. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué circunstancias son inaceptables esas medidas exclusivistas. Por razones morales, pero también por nuestro propio interés. Porque, como vimos más arriba, todos pagamos un precio cuando la gente se siente marginada. También vimos que, cuando la gente no se conoce, es más probable que afloren el miedo y el odio. Y cuando afloran el miedo y el odio, es muy fácil que un populista, y principalmente los populistas de derecha, pero eso no excluye a los de izquierda, pues se aprovechen de esta separación, de este odio, de este temor, para manipular a estas masas. Recordemos que la mayor aversión a los inmigrantes suele darse en aquellos lugares en los que hay menos inmigración, lugares donde hay muchas menos probabilidades de interactuar con los inmigrantes y entablar con ellos una relación. Aquí les recomiendo la película de Our Father, de Clint Eastwood, la película de, ¿cómo se llama? Gran Torino, la película de Gran Torino de Our Father Clint Eastwood, hablando de esta cuestión de inmigración y la conformación étnica de los Estados Unidos. Si los niños de diferentes etnias, orígenes y niveles adquisitivos no pueden jugar juntos ni siquiera dentro de la misma urbanización, ¿no estamos propiciando un aumento de la fragmentación y la división social? En sociología, ha prevalecido durante mucho tiempo la noción de que cuanto más diversa es una comunidad, menos confianza hay entre sus miembros. Pero las últimas investigaciones llevadas a cabo en Londres, probablemente la conurbación con más diversidad étnica del planeta,
ha desmontado ese mito. Parece que si bien esa falta de confianza puede producirse cuando determinados subconjuntos de esas comunidades no se relacionan entre sí, las investigaciones han revelado lo que, cuanto más contacto hay entre diferentes grupos étnicos, más se refuerza la cohesión social. De hecho, en los distritos con mucha diversidad étnica, los investigadores determinaron que aquellos que se relacionan a menudo con los vecinos del barrio confían mucho más en la gente en general, incluidos los desconocidos, no solo las personas de su entorno inmediato, que aquellos que tienen poco o ningún contacto personal con los demás, independientemente del grupo étnico al que pertenezcan. En suma, las interacciones cotidianas con personas diferentes a nosotros nos permiten ver con más facilidad qué es lo que tenemos en común, no lo que nos distingue. Es decir, cuando convives con personas diferentes a ti, comienzas a percibir más las semejanzas, no las diferencias. Para que este siglo de la soledad no sea tan solitario, es necesario que haya más contacto entre las personas. Por eso, una de las tendencias más preocupantes en lo que respecta a nuestros entornos urbanos durante los últimos años ha sido el recorte de los fondos públicos destinados a lugares que todos podamos compartir, ya se trate de clubes juveniles, bibliotecas, centros comunitarios, parques o zonas de recreo. Una tendencia que se aceleró cuando los gobiernos redujeron gastos a raíz de la crisis económica del año 2008 y la recesión posterior. Quizás ustedes no se dieron cuenta directamente de esto porque no fue algo tan publicitado. Sin embargo, es cuestión de que analicen históricamente cómo ha evolucionado el espacio público en sus ciudades, en sus comunidades. Se han abierto más bibliotecas de barrio, se han abierto más parques, se han habilitado los parques, o cada vez las opciones son únicamente centros comerciales o lugares en los que hay que pagar para poder estar en ellos. Es cuestión de que cada quien analice su entorno para ver cuál ha sido la tendencia. En el Reino Unido, una tercera parte de los clubes juveniles y casi 800 bibliotecas públicas, que no solamente es un lugar para ir a leer libros o a sacar libros, sino también un espacio para convivir, un espacio para conocer otras personas, escuchar a otras personas, para hacer actividades, para hacer talleres de lectura, para hacer talleres de escritura, etcétera, 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 para hacer eventos, actividades con los niños y demás, han cerrado sus puertas desde la crisis económica del año 2008. En todo el país, el 41% de los centros de día para adultos, un salvavidas para los ancianos y los desvalidos, han cerrado durante la década posterior a la crisis. Los parques públicos, unos espacios en los que durante más de un siglo personas de toda clase y condición paseaban y se mezclaban, vieron disminuidos la financiación municipal en 15 millones de libras solo entre el año 2017 y el año 2019. El panorama es similar en todas partes, de las que esta persona tiene constancia. Sería interesante ver el caso de Latinoamérica. Desde Bolton hasta Barcelona, desde Houston hasta Le Havre, desde Kansas hasta California. En todo el mundo las comunidades han sido privadas de gran parte de su infraestructura social. Y este problema suele ser más grave en las ciudades que en el medio rural. Desde luego, en el medio rural la gente tiene una relación más intensa, más próxima con el territorio. En el entorno urbano, la mayor parte de la gente, una gran parte de la gente no es dueña del lugar que habita. No tiene una vinculación, está de nómada, está itinerantemente, está rentando. Y la gente que le renta generalmente no vive en la zona, es ajena a la zona. Para que la gente se sienta unida, es necesario que haya espacios públicos financiados y bien cuidados donde las relaciones puedan desarrollarse, evolucionar y consolidarse, donde la gente pueda hacer vida, pueda hacer historia, pueda arraigarse. Espacios en los que todos podamos interactuar con independencia de la raza, la etnia o el perfil socioeconómico. No podemos unirnos si no nos relacionamos entre nosotros. No podemos anteponer el bien común al particular cuando no hay ningún bien que compartir. Es necesario subrayarlo, porque a lo largo de los próximos meses y años, los gobiernos y los ayuntamientos propenderán a reducir aún más el gasto público en esos espacios, como consecuencia de las restricciones económicas a las que nos enfrentamos.
Si queremos subsanar las diferencias sociales que empezaron a descollar durante el coronavirus, no podemos permitir que esto suceda. La revitalización de los espacios públicos que han ido atrofiándose desde la recesión económica del año 2008 no es negociable. Y no se trata solo de volver a proveer de fondos a los espacios públicos ya existentes. Los gobiernos y los ayuntamientos deben comprometerse a situar la inclusión en el centro de los nuevos proyectos inmobiliarios, es decir, que los nuevos desarrollos habitacionales, preferentemente que sean públicos, que no sean privadas, pues cuenten con estas áreas comunes y que sean áreas comunes de un tamaño adecuado y una calidad adecuada para la población, porque de lo contrario se convertirán en baldíos que no utilizarán. Más cuando estos desarrollos habitacionales se convierten únicamente en eso, en ciudades dormitorio, en lugares en las que la gente solamente llega a dormir porque su centro de trabajo se encuentra muy lejos de su hogar, o de estudio, o los lugares en donde va a hacerse, por ejemplo, un chequeo médico. Bueno, todavía nos faltan algunas páginas de este capítulo, pero voy a dejarlo por aquí en este episodio. Voy a continuar en otro episodio en poco tiempo para que terminemos este capítulo. Que no se me olvide poner en las miniaturas un enlace o en la descripción un enlace a este video de, creo que sí es Mauricio Schwartz, pero me puedo equivocar con su primer nombre, acerca de la ciudad de los 15 minutos. En lo que resta del capítulo, la autora, Norina Hertz, nos habla algunas de las medidas que se pueden tomar desde las políticas públicas, desde los ayuntamientos, las alcaldías, para procurar lo que sería el espacio público y fomentar la comunidad. Pues mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora, nos leemos pronto, yo iré a tomarme un té con un poco de miel para descansar la garganta. Que tengan un excelente día y busquen los espacios públicos cercanos a su domicilio y vean de qué se están perdiendo y qué pueden compartir ahí. Yo por el momento, ya que me he recuperado un poco de mi pie, procuraré irme a patinar con mi esposa al parque que tenemos cerca. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.